Y vamos a hablar de economía ahora con Belén Vázquez. Decisión de la Reserva Federal norteamericana respecto a la tasa de interés con el alza más importante en 22 años, Belén. ¿Cómo estás, Mónica? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Es exactamente el alza más grande que tenemos en 22 años y además es la segunda que ya viene a romper un periodo en el que estuvimos casi 2 años sin que la tasa se subiera y de hecho todavía sigue siendo una tasa expansiva porque todavía ni siquiera llegamos a el 2,5%, es decir, el valor del dinero desde que ya la tasa estaba cercana a cero, ha subido aproximadamente 1%, que es finalmente la decisión que se conoce hoy día. Esta decisión, como yo te decía, fue acorde a lo que había esperado ya el mercado, que estaba en torno a medio punto, 50 puntos base, se condice. Y además, Mónica, fue una decisión que el mercado valoró bastante porque decían que había una transparencia en el mensaje que entregó Jerome Powell, el presidente de la Fed, cuando partió su conferencia. Era una conferencia que por supuesto se retoma en la presencialidad y además partió su discurso no hablándole al mercado ni hablándole a los inversionistas, sino hablándole a los americanos, a los ciudadanos americanos que se están viendo entonces afectados por la inflación. Es que justamente ese es el objetivo, evidentemente, de esta tremenda alza en comparación con lo que era el rango histórico y también en la perspectiva de lo que es la necesidad de que no se recaliente una economía, pero tampoco ralentizarla demasiado, y en ese sentido tiene que ver la inflación, que es el objetivo evidentemente de un banco central. Exactamente, sobre todo pensando en que las metas de inflación que tiene Estados Unidos son, por ejemplo, más bajas que las que tiene Chile. Ahora están cerca de 8,5 puntos. Su meta es del 2%, es decir, tienen 4 veces más de inflación, que sería lo ideal. Mira, te voy a pasar a explicar entonces esta gráfica. Lo que tenemos al costado izquierdo de su pantalla es lo que pasó hoy día en Estados Unidos. Se sube la tasa, entonces se ubica entre un 0,75 y un 1%. Nuestra tasa está en 7%. Sin embargo, mañana va a subir y ahí entonces es la decisión que tiene que tomar el Banco Central si finalmente va a subir a un 8,5. Que es la misma cifra de inflación de Estados Unidos a todo esto de marzo. Exactamente. De marzo fue 8,5. Así de alto. Este 8,5 es la recomendación del Grupo de Política Monetaria, pero la encuesta de expectativas económicas de abril estima que el mercado proyecta que la tasa podría subir 100 puntos. Ahora, 100, 150 decían, por ejemplo, ayer los especialistas del grupo, en realidad es una diferencia técnica. Pero llegaría a 8, 8,5. Exactamente, o sea, podría ser, lo mínimo que va a subir es un punto y en ese sentido, entonces ahí también es determinante qué pasa en Estados Unidos porque por supuesto sabemos es una potencia, una de las economías más importantes del mundo y ahí entonces eso vamos a ver cómo finalmente determina o no la decisión del Banco Central. Y además del tema de la inflación que evidentemente golpea los bolsillos, da lo mismo si eres norteamericano, eres chileno, porque disminuye el poder adquisitivo finalmente, eso es lo que pasa cuando cuestan más las cosas. Además hay que considerar que esto está en el contexto político también de la cercanía de las elecciones de medio término, que son las elecciones de mitad de mandato que enfrenta cualquier presidente, en este caso Joe Biden, que ya estaba complicado, que no tenía los resultados económicos esperados y que está afrontando además esta alta inflación y todo eso influye, pero es una medida que, como tú decías, fue técnicamente bien evaluada. Ahora, ahí complementar, Mónica, que lo vamos a ver en la nota que vamos a presentar a continuación, pero la economía, descartó Jerome Powell, no está en recesión. Todavía no entra en recesión. Vamos a ver entonces los detalles en la siguiente nota. Es la mayor alza en 22 años y el endurecimiento monetario más agresivo en décadas. La Reserva Federal estadounidense de forma unánime acordó subir la tasa de interés y la ubicó en un rango entre 0,75 y 1%. La inflación es demasiado alta y entendemos las dificultades que está causando. Nos estamos moviendo rápidamente para reducirla. Tenemos las herramientas y la determinación que necesitamos para restaurar la estabilidad de precios. Esta es la segunda vez que la Fed sube la tasa en 2022, rompiendo así casi 2 años en los que se mantuvo en niveles cercanos a cero. El alza fue de 50 puntos base, el doble que la vez anterior, y se advirtieron nuevas alzas en las próximas reuniones. Si no se están logrando efectos, en septiembre podrían ser otros 50 puntos y luego en noviembre y diciembre podrías tener 25 en cada una. Tenemos una Fed que se está adaptando al escenario inflacionario en que vivimos. La inflación en Estados Unidos alcanza los 8,5 puntos anuales, cifras que no se veían desde la década de los 80. Esta, según la Fed, es atribuible a los precios de la energía, las alteraciones en la cadena de suministros y el alto nivel de consumo e inversión privada.
todo empuja los precios en un país cuyas metas inflacionarias se ubican en torno al 2%, un cuarto del nivel actual. Existe un exceso de demanda que en parte fue ocasionado por el estímulo fiscal que se inició desde inicios del 2020, pero también por la política monetaria expansiva que hasta ahora continúa siendo expansiva. La guerra y los brotes de COVID-19 siguen siendo un factor determinante para la economía mundial. Riesgos a los que el comité de la Fed se mantiene atento, pues podrían seguir ocasionando alzas en los precios. El problema de esto es que eso puede generar un mayor deterioro de las expectativas y de la formación de precios en el conjunto de las economías, y eso hace entonces que el Banco Central tenga que reaccionar para contener el deterioro de las expectativas y la formación de precios en la economía nacional. La decisión de la Reserva Federal, además, se da en un contexto en el que, si bien la actividad económica del primer trimestre cayó, aún persiste la fuerte creación de empleos. En marzo, la tasa de desocupación llegó solo a 3,6%. Hay muchas oportunidades laborales para quienes están buscando, los salarios se están moviendo, es un muy buen momento para ser un trabajador que busca cambiar de trabajo, por lo tanto es una economía fuerte y nada en ella sugiere que está cerca o es vulnerable a una recesión. Pero la tasa no es la única herramienta usada por la Fed. La Reserva anunció que desde el 1 de junio venderán activos de sus reservas al mercado por un monto cercano a los 47.500 millones de dólares mensuales, aumentándolo en septiembre a 95.000 millones al mes. ¿Cuál es la idea? Es justamente equilibrar un fuerte aumento de tasas de endeudamiento versus, evitar una posible recesión e inflación. La inflación es una preocupación latente en la ciudadanía a nivel mundial y particularmente en Chile está afectando la percepción que tienen los ciudadanos de la economía. La confianza de los consumidores se redujo a 25,6 puntos en abril, según un estudio de GfK, el nivel más bajo desde la crisis social, siendo la situación país a 12 meses una de las que más desazón genera, en particular el alza de precios. Sí, me preocupa. Tenemos benzina alta, tenemos el dólar alto. A mí me afecta bastante el crédito hipotecario. Eso significa que tú tenés que tener 10% más de plata. Los analistas dicen que el mercado valoró la decisión de la Fed por la transparencia de su mensaje y esto se reflejó al cierre de las bolsas en Wall Street. El Dow Jones subió 2,81%, mientras que el Standard & Poor's se anotó un avance de casi 3 puntos.